Elías Romero, una silueta desdibujada contra el resplandor de la Gran Vía, se mimetizaba con las sombras alargadas de la tarde madrileña. Su ropa, antaño de corte impecable, ahora colgaba raíza y manchada sobre su cuerpo, un disfraz forzado que había adoptado con una precisión casi metódica. No era un indigente común. Sus ojos, de un azul profundo y penetrante, observaban el mundo con una intensidad que desmentía su apariencia descuidada. En ellos se reflejaba la inteligencia aguda de un estratega y la melancolía de un pasado desvanecido. No había súplica en su mirada cuando extendía la mano, solo una silenciosa invitación a la compasión que pocos se molestaban en aceptar. Frente a él, la fachada de Elegancia Global, una boutique de lujo que exhibía joyas y relojes cuyo valor superaba el PIB de pequeños países. Brillaba con una opulencia casi obscena. Elías había elegido ese rincón específico no por la generosidad de sus clientes, que era casi inexistente, sino por su posición estratégica. Desde allí podía observar el flujo de la riqueza, la arrogancia de los poderosos y las interacciones que, para un ojo entrenado como el suyo, revelaban más de lo que se pretendía. La puerta de cristal de Elegancia Global se abrió, dejando escapar una ráfaga de aire acondicionado y el aroma de fragancias exclusivas. Un hombre robusto, con un traje impecable y una sonrisa petulante, salió a la acera. Era el señor Vargas, gerente de la boutique, un individuo que exudaba una mezcla de servilismo hacia sus clientes adinerados y desprecio hacia cualquiera que considerara inferior. Sus ojos, al posarse en Elías, se estrecharon en una mueca de disgusto. «Otra vez usted, vagabundo», gruñó Vargas, con una voz que intentaba ser autoritaria, pero sonaba más a un ladrido irritado. «Ya le he dicho que su presencia ahuyenta a nuestra clientela. ¿No puede ir a molestar a otro lado?» Elías no respondió, sus ojos fijos en la fachada de la tienda, su mano extendida en un gesto inmutable. La indiferencia de Elías solo avivó la ira de Vargas, quien se sentía desafiado por la imperturbable calma del hombre. «Le advierto, si no se va, llamaré a la policía. Tenemos cámaras, sabe, no queremos problemas». Vargas agitó una mano con desdén y regresó al interior de la tienda, cerrando la puerta con un golpe seco. Elías exhaló lentamente, el aire frío de la tarde calando en sus huesos. No era la primera vez que se enfrentaba al desprecio de Vargas. De hecho, el gerente se había convertido en una especie de barómetro para Elías, una medida constante de la superficialidad y la ceguera de un mundo que él, en otro tiempo, había dominado. La humillación era parte de su disfraz, una capa más en la compleja estrategia que estaba tejiendo. Minutos después, un coche de lujo, un Bentley de color negro azabache, se detuvo frente a la boutique. De él descendió una mujer elegantísima, envuelta en un abrigo de piel y un collar de diamantes que captaba la luz moribunda del sol. Era la señora Eugenia de la Vega, conocida filántropa y coleccionista de arte, pero también cliente habitual de Elegancia Global. Vargas se apresuró a recibirla con una reverencia exagerada, su rostro contorsionado en una sonrisa artificial. La señora de la Vega entró en la tienda, seguida de cerca por Vargas. Elías, desde su puesto, observó cada movimiento, cada gesto. No era solo la riqueza lo que le interesaba, era la vulnerabilidad que a menudo acompañaba a la opulencia. Había pasado meses perfeccionando su papel, no como un simple indigente, sino como un observador invisible, una parte del paisaje urbano que nadie notaba, o que, si lo hacían, rápidamente descartaban. Una hora más tarde, la señora de la Vega salió de la tienda, radiante y cargada con varias bolsas discretas, pero obviamente costosas. Se despidió de Vargas con un gesto cordial y se dirigió a su coche. Sin embargo, justo antes de subir, su expresión cambió. Su mano se dirigió a su bolso, luego a sus bolsillos, con una creciente consternación. Sus ojos se abrieron, el pánico reflejándose en ellos. «Mi cartera, no está», exclamó, su voz apenas un susurro de incredulidad. Vargas, que aún estaba despidiéndola, se apresuró a su lado.
Señora de la Vega, ¿qué sucede? Mi cartera la perdí. Tenía mis tarjetas, mi identificación y mi dinero, dijo ella, su voz elevándose con cada palabra, atrayendo la atención de los pocos transeúntes que quedaban. Vargas palideció. Una cliente de ese calibre perdiendo su cartera justo frente a su tienda era una catástrofe. ¿Pero cómo? ¿Está segura? Lo buscaremos de inmediato. Pudo habérsele caído dentro, mientras Vargas y la señora de la Vega regresaban apresuradamente al interior de la tienda, susurrando y buscando frenéticamente. Elías, desde su posición, había estado observando. Su mirada había seguido cada uno de sus movimientos, cada rastro. No había sido el destino, ni la casualidad. Él lo había visto. Había visto el momento exacto en que la cartera, sobresaliendo ligeramente del bolso abierto de la señora de la Vega, había sido rozada con una precisión imperceptible por la mano de un joven escurridizo que se había mezclado entre la multitud. Era una técnica antigua, una que Elías había estudiado y desarmado muchas veces en otro contexto, en otro tipo de guerra. Elías se levantó lentamente, sus músculos protestando por la inactividad prolongada. No era un acto de bondad espontánea, era un cálculo, una inversión en la percepción, una pieza clave en su plan. Había seguido al carterista con su mirada, un rastro casi invisible que solo él podía descifrar. El joven ladrón, con la euforia de su éxito, se había dirigido a una pequeña callejuela oscura, a unos metros de la boutique. Con movimientos apenas perceptibles, Elías se deslizó por la callejuela. La oscuridad era su aliada, la experiencia su arma. El carterista estaba revisando el contenido de la cartera con avidez, sus dedos sucios hurgando entre las tarjetas y billetes. Elías se acercó por detrás, tan silencioso como una sombra. El joven, absorto en su botín, no sintió la presencia. Una distracción, murmuró Elías para sí mismo, recordando las lecciones de un pasado lejano. Su mano se movió con una velocidad cegadora, no para golpear, sino para desarmar. Un ligero roce en la muñeca del ladrón, un tirón imperceptible en el codo, y la cartera, sin que el joven se diera cuenta, cambió de dueño. Elías se retiró tan rápidamente como había llegado, dejando al carterista con las manos vacías. Confundido, creyendo que su memoria le fallaba o que había sido el nerviosismo lo que le había hecho soltar la cartera en algún lugar. Volviendo a su posición original frente a Elegancia Global, Elías se acercó discretamente a la puerta. Vargas y la señora de la Vega seguían buscando dentro. Sus voces cargadas de desesperación. Elías esperó el momento preciso, cuando la señora de la Vega se asomó a la puerta para ver si había caído algo fuera. Elías, con una destreza casi mágica, dejó caer la cartera a sus pies, como si se le hubiera resbalado de la mano. «Disculpe, señora», dijo Elías, su voz grave y resonante, una voz que no concordaba en absoluto con su apariencia. Creo que esto se le cayó. La señora de la Vega, atónita, miró la cartera en el suelo, luego a Elías. Sus ojos se movieron de la cartera a su rostro, una mezcla de incredulidad y sorpresa. Vargas, que había salido de la tienda, también se quedó paralizado. «Mi cartera», exclamó la señora de la Vega, agachándose apresuradamente para recogerla, la abrió, y un suspiro de alivio se le escapó. «Está todo aquí. Increíble». Vargas, aún en shock, se acercó, examinando la cartera. «Pero ¿cómo? ¿Dónde la encontró usted?» Su voz estaba teñida de suspicacia. No podía creer que ese vagabundo hubiera hecho algo así. Su mente, condicionada por los prejuicios, buscaba una trampa, una estafa. Elías se encogió de hombros con una naturalidad que desarmó la acusación implícita de Vargas. «La vi caer, creo que la llevaba un poco abierta». «Señora», la señora de la Vega, con una sonrisa de gratitud que iluminó su rostro, sacó un par de billetes de 50 euros de la cartera. «Oh, muchas gracias. Buen hombre. Esto es por su honestidad». Extendió la mano con el dinero. Elías miró los billetes, luego a la señora de la Vega. No había deseo en su mirada, solo una calculada aceptación. No era la cantidad lo que importaba, sino el gesto.
la percepción. «Gracias, señora», dijo, tomando los billetes con un movimiento lento y deliberado. No era limosna lo que buscaba, sino una oportunidad, una brecha en la armadura de la indiferencia. Vargas observó la escena con una mezcla de envidia y confusión. No entendía, este hombre, al que había tratado con tanto desdén, acababa de hacer un acto de honestidad que no encajaba con su estereotipo. La señora de la Vega, aún agradecida, se despidió de ambos y se subió a su Bentley, que se alejó en la noche. Una vez que el coche desapareció, Vargas se volvió hacia Elías, su expresión aún dura. ¿De verdad la encontró o la...? No se atrevió a terminar la frase, pero la insinuación era clara. «Señor Vargas», interrumpió Elías, su voz sorprendentemente firme y con un matiz de cansancio que desmentía su aparente calma. «La encontré. No tiene nada que temer por su reputación, ni por la de su tienda». Su mirada se fijó en la de Vargas, una mirada que el gerente encontró extrañamente inquietante. Había algo en esos ojos que trascendía la miseria de su apariencia, algo que sugería una autoridad latente. Vargas, sintiéndose incómodo bajo esa mirada, se apresuró a regresar a la tienda, murmurando algo inaudible sobre la seguridad. Elías lo vio desaparecer tras la puerta de cristal. Una pequeña sonrisa casi imperceptible se dibujaba en sus labios. La primera pieza del ajedrez había sido movida. La noche cayó sobre Madrid y Elías se retiró a su hogar improvisado. Un pequeño rincón oculto bajo un puente cercano, lejos de las luces cegadoras de la Gran Vía. Allí, bajo el manto de la oscuridad, su apariencia de indigente se desvanecía y la mente aguda de un hombre de negocios, de un estratega implacable, tomaba el control. Sacó los billetes de 50 euros. No los guardaría. Serían parte de su disfraz, una ofrenda a la ilusión que había construido. En el silencio de la noche, Elías sacó de un compartimento secreto dentro de su mochila raída un pequeño dispositivo electrónico, apenas más grande que una tarjeta de crédito. En su pantalla, una serie de datos financieros y noticias de última hora se desplazaban rápidamente. Había estado observando los mercados, siguiendo los movimientos de ciertas acciones, la actividad de ciertas empresas. Su objetivo no era el dinero, sino la verdad, y la verdad, a veces, se encontraba disfrazada en los lugares más inesperados, incluso en las sombras de una gran vía. La humillación de la vida callejera era su escudo, su camuflaje, la percepción de los demás, su arma. Vargas, con su arrogancia y su desprecio, era solo un peón en un juego mucho más grande, un juego que Elías había estado planeando durante años, y pronto, muy pronto, la sorpresa que tenía guardada dejaría a la tienda y a todo el mundo que lo había subestimado. Atónitos, la mañana siguiente trajo consigo una neblina densa y fría que se aferraba a las calles de Madrid, ocultando los detalles y difuminando los contornos, casi como un presagio del velo que estaba a punto de levantarse. Elías Romero se levantó de su improvisado lecho con la misma deliberación que un general se prepara para la batalla. Había dormido poco, pero su mente estaba aguda, enfocada. Los billetes que había recibido de la señora de la Vega estaban guardados en un bolsillo interior de su abrigo, un recordatorio tangible de la noche anterior y de la pequeña victoria que había cosechado. No era el dinero lo que buscaba, sino el efecto dominó que cada acción provocaría. Se dirigió de nuevo hacia la Gran Vía, la neblina atenuando el ruido del tráfico y el bullicio habitual. La imponente fachada de elegancia global emergía de la bruma como una fortaleza de cristal y acero, sus escaparates brillando con una luz irreal. Hoy, Elías no se detendría en la acera para mendigar. Hoy entraría. Al cruzar el umbral, el aire cálido y perfumado de la boutique lo envolvió, un contraste chocante con la humedad exterior. El interior era un santuario de lujo, con vitrinas de cristal que exhibían piezas de joyería deslumbrantes, relojes de alta gama y accesorios de cuero exótico. El silencio, roto solo por el suave murmullo de los empleados y el tintineo ocasional de una pulsera, era casi irreverente. Un joven dependiente, con una sonrisa forzada y condescendiente, se acercó a Elías.
Su mirada recorrió la figura desaliñada del hombre, deteniéndose con evidente disgusto en sus ropas. «Disculpe, señor», dijo el dependiente, con una voz que intentaba ser educada, pero destilaba desprecio. «Creo que se ha equivocado de entrada. Si busca el centro de caridad, está a unas calles de aquí». Elías no reaccionó. Su rostro permaneció impasible, sus ojos escudriñando el interior de la tienda con una calma que descolocó al joven. Había visto esa mirada de desprecio innumerables veces. Era la misma mirada que lo había impulsado, la misma que había encendido su determinación de desmantelar la red que lo había traicionado. «No me quedé equivocado», respondió Elías, su voz sorprendentemente clara y resonante en el opulento silencio. «Vengo a comprar». El dependiente soltó una risa ahogada, una mezcla de incredulidad y burla. «Usted, comprar, señor, con todo respeto, nuestros artículos no son precisamente accesibles». Su mirada se deslizó por las manos de Elías, buscando cualquier indicio de burla. Justo en ese momento, el señor Vargas apareció desde la oficina de la gerencia, su rostro aún con la expresión de exasperación de la noche anterior. Al ver a Elías dentro de su tienda, su mandíbula se tensó. «¿Usted qué hace aquí? No le dije que no regresara». Su voz, más fuerte que la del dependiente, resonó por la tienda, atrayendo la atención de algunos clientes y empleados. «Buenos días, señor Vargas», dijo Elías, su voz tranquila y sin rastro de hostilidad. «Como le dije a su colega, he venido a realizar una compra». Vargas soltó una carcajada, una risa áspera que sonó hueca en el lujoso ambiente. «Esto es el colmo. ¿Acaso es una broma? No sé qué trama, pero le aseguro que no le permitiré». «Busco un reloj», interrumpió Elías, sus ojos fijos en una vitrina particular. El Patek Philippe Grand Complications, modelo 6300-001. Sé que tienen uno en exhibición, pero me gustaría ver el modelo de reserva en la bóveda. Las palabras de Elías cayeron como un jarro de agua fría sobre Vargas y el dependiente. El Patek Philippe Grand Complications 6300G-1 no era un reloj cualquiera. Era una obra maestra de la relojería, una pieza exclusiva valorada en varios millones de euros. Una pieza que solo se mostraba a clientes verificados y con cita previa. El nombre en sí mismo era un código para el club más selecto de los superricos. Vargas se quedó mudo, su risa congelada en una mueca de incredulidad. Su mente intentaba procesar la información. ¿Cómo ese hombre, con esas ropas, conocía el modelo exacto y sabía que tenían una unidad de reserva? Era imposible. Elías se acercó a la vitrina con una calma asombrosa, como si estuviera en su propia sala de estar. «Es una pieza fascinante», continuó, su tono de voz, ahora teñido de un conocimiento profundo, la complejidad de su movimiento, las 20 complicaciones, el diseño de doble esfera, una verdadera proeza de ingeniería. Lo estuve estudiando en los catálogos antes de venir». Vargas, finalmente recuperándose del shock, intentó retomar el control. «Señor, no sé de qué está hablando. Ese reloj está fuera de su alcance y no tenemos una reserva para cualquiera, solo clientes muy especiales». «Lo entiendo perfectamente», dijo Elías, su mirada encontrándose con la de Vargas. Una chispa de desafío apenas perceptible en sus ojos. «¿Y creo que yo califico como especial?». El dependiente, aún perplejo, intervino. «Señor, para ver esa pieza, se requiere una cita previa. ¿Verificación de fondos?». «No será necesario», dijo Elías, extendiendo su mano hacia Vargas. «Tengo mi método de pago». Vargas, con una mezcla de exasperación y curiosidad, observó la mano extendida. Esperaba ver billetes arrugados, una cartera barata. En cambio, Elías deslizó entre sus dedos una tarjeta. No era una tarjeta de crédito común, era de un negro mate profundo, sin números visibles, solo un pequeño logotipo de un halcón estilizado en la esquina inferior derecha. Era la tarjeta Centurion de American Express, la Black Card, un símbolo de estatus legendario, ofrecida solo por invitación a individuos con un patrimonio neto y hábitos de gasto que superaban la imaginación de la mayoría de las personas.
Su mera existencia era un secreto a voces. Su poder, ilimitado. Vargas la tomó con dedos temblorosos. La superficie fría y el peso inesperado de la tarjeta confirmaron su autenticidad. Se sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su rostro palideció. No había forma de que un vagabundo poseyera algo así. Era una imposibilidad lógica, una contradicción que desafiaba toda su comprensión del mundo. La caja fuerte, por favor, dijo Elías, su voz imperturbable, observando la reacción de Vargas con una satisfacción oculta. Y con cuidado, por favor, es una pieza delicada. Vargas, en un estado de semishock, balbuceó algo ininteligible y se dirigió a la parte trasera de la tienda. Sus pasos inseguros, el dependiente, con los ojos como platos, miraba a Elías con una mezcla de miedo y asombro. Los otros empleados, que habían estado observando la escena con disimulo, comenzaron a susurrar, sus rostros reflejando la misma incredulidad. Minutos después, Vargas regresó, tembloroso, con una caja de madera de ébano exquisitamente tallada. Con manos que no dejaban de temblar, abrió la caja, revelando el Patek Philippe Grand Complications SECMI 300G Cetero Cepo 1. La luz de la tienda se refractaba en su oro blanco y sus intrincados detalles. Una obra de arte micromecánica. Elías se acercó y lo tomó con una reverencia que demostraba un profundo respeto por la artesanía. Lo examinó de cerca, sus dedos recorriendo suavemente la superficie, como si estuviera reconectándose con un viejo amigo. Era un gesto que solo un verdadero conocedor podía hacer. Magnífico, murmuró, una inversión sólida. Vargas, habiendo recuperado una pizca de su aplomo, aunque aún confundido, intentó mantener su profesionalismo. Es una pieza única. Señor, ¿desea probárselo? No, respondió Elías, devolviéndole el reloj a la caja. No es para mí. La declaración dejó a Vargas y a los demás aún más atónitos. Entonces, ¿para quién? ¿Por qué gastar una fortuna en algo que no usaría? Deseo comprarlo, continuó Elías, su voz clara y autoritaria, y quiero que se prepare para el envío. Vargas asintió, su mente en un torbellino. No se atrevió a cuestionar, pasó la tarjeta Centurion por el terminal. La transacción se aprobó en segundos, sin objeciones, sin límites. El sonido del aprobado resonó en el silencio de la tienda, sellando el trato. ¿A qué dirección desea que lo enviemos, señor?, preguntó Vargas, su voz más sumisa que nunca. Elías le dio una dirección. No era la de un apartamento de lujo, ni la de una oficina corporativa. Era la dirección de un pequeño y modesto hospicio en un barrio antiguo de Madrid, un lugar que apenas aparecía en los mapas turísticos. A nombre de la directora del Hospicio del Buen Samaritano, dijo Elías, con una suave sonrisa, como un regalo anónimo de un admirador. La revelación dejó a la tienda en un silencio atónito. Los empleados, Vargas, incluso algunos clientes que habían estado observando la escena con curiosidad, se quedaron sin palabras. Un hombre que parecía un indigente, que había sido despreciado y humillado, acababa de gastar millones de euros en un reloj de lujo para donarlo anónimamente a un hospicio. La ironía era palpable, el contraste, chocante. Vargas, con el rostro pálido y la boca entreabierta, intentó procesar la información. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué la farsa, la imagen de Elías, el vagabundo, que había encontrado la cartera de la señora de la Vega, ahora se mezclaba con la del misterioso poseedor de una tarjeta Centurion? No cuadraba. Absolutamente nada cuadraba. Su mundo, basado en la apariencia y el estatus, se estaba desmoronando bajo el peso de una verdad incómoda. Elías, habiendo completado su misión, se dio la vuelta para irse. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y miró a Vargas, sus ojos azules brillando con una luz extraña. «Que tenga un buen día, señor Vargas», dijo, su voz tranquila pero cargada de un significado oculto. El tiempo, como el lujo, a menudo se valora de forma equivocada. Con esas palabras, Elías salió de elegancia global, disolviéndose de nuevo en la neblina de la calle.
Dejando tras de sí un rastro de asombro y una confusión abrumadora, Vargas se quedó parado. La tarjeta Centurion todavía en su mano, la mente en un torbellino, la tienda, momentos antes un refugio de exclusividad, ahora se sentía como un escenario donde una obra de teatro absurda acababa de desarrollarse, y él, el gerente, había sido un mero actor de reparto en la revelación de un misterio mucho más grande. La semilla de la duda había sido plantada. Vargas sabía que no podía ignorar esto. Necesitaba respuestas, y la búsqueda de esas respuestas lo llevaría por un camino que jamás hubiera imaginado, un camino que revelaría verdades incómodas sobre sí mismo y sobre el mundo en el que creía tener todo bajo control. La confusión se había convertido en una obsesión para el señor Vargas. La imagen de Elías Romero, el vagabundo con la tarjeta negra, se reproducía una y otra vez en su mente, un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. Esa misma tarde, después de que el Patek Philippe fuera empacado y enviado al hospicio, Vargas se encerró en su oficina. El lujo que lo rodeaba, las paredes revestidas de madera noble, las vitrinas repletas de objetos brillantes, todo parecía burlarse de él. Su mundo, tan ordenado y predecible, se había visto sacudido por la aparición de un hombre que desafiaba toda lógica. ¿Quién diablos es ese tipo?, murmuró Vargas para sí mismo, golpeando suavemente la mesa con el puño cerrado. No podía simplemente dejarlo pasar. Su reputación, su sentido del orden, incluso su propia valía, estaban en juego. Un hombre como Elías no podía simplemente aparecer de la nada con una tarjeta Centurión, gastar millones y luego desaparecer de nuevo entre las sombras de la calle. Había una historia, una verdad, y Vargas, a pesar de sus prejuicios, sentía la necesidad imperiosa de desenterrarla. Su primera acción fue utilizar los canales habituales. Hizo llamadas discretas a sus contactos en el mundo bancario, a los pocos conocidos que tenía en las altas esferas financieras. Preguntó sobre la tarjeta Centurión, sobre si había algún error, alguna falsificación. Las respuestas fueron unánimes. La tarjeta era real, su poder ilimitado, y su propietario, aunque desconocido para ellos en ese momento, debía ser una figura de inmensa riqueza y discreción. La imposibilidad de un vagabundo con semejante tarjeta solo profundizaba el misterio. Pero Vargas no se detuvo ahí. Su curiosidad, mezclada con un resentimiento latente por la humillación que había sentido, lo impulsó a ir más allá. Tenía sus propios métodos, sus propios contactos en el lado menos escrupuloso de Madrid, gente que operaba en los márgenes, que vendía información, que movía hilos en el inframundo digital y callejero, gente que, por un precio, podía averiguar cosas que los canales oficiales no revelarían. Decidió contactar a Ramiro, un antiguo informante con el que había trabajado en el pasado para resolver pequeños robos en la tienda o para obtener información sobre clientes problemáticos. Ramiro no era un hombre agradable, pero era eficaz. Operaba desde un bar de mala muerte en el barrio de Lavapiés, un lugar donde las sombras eran más largas y los secretos más fáciles de comprar. Esa noche, Vargas se presentó en el bar, el aire pesado con el olor a tabaco rancio y alcohol. Ramiro, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la ceja, lo recibió con una sonrisa ladeada. Vargas, qué sorpresa, ¿viene a buscar un nuevo reloj para su querida esposa? ¿O hay algún problema con los que ya tiene? Vargas se sentó en un taburete destartalado. Nada de eso. Ramiro, necesito un favor, o más bien, información. Ramiro le sirvió un whisky barato. Escupita, patrón, ya sabe cómo funciona esto. Vargas deslizó un sobre abultado por la mesa. Hay un hombre, un vagabundo que apareció por mi tienda. Tiene una tarjeta Centurion, gastó millones y no tiene ni idea de quién es. Parece que se esconde. Los ojos de Ramiro se encendieron al ver el dinero. Un indigente con una black card. ¿Eso es nuevo? ¿Tiene un nombre? ¿Una foto? Vargas le dio una descripción de Elías, la misma que había usado para desestimarlo y despreciarlo. Alto, de mediana edad, barba descuidada, ojos muy azules, parece un fantasma.
Le entregó también una foto de seguridad de Elías tomada por una de las cámaras exteriores de la tienda. Una imagen borrosa pero reconocible. Ramiro asintió, tomando la foto y el sobre. Interesante. Esto llevará tiempo. Ese tipo de persona no suele dejar rastro, o los borra muy bien. Dame unos días. Mientras Vargas esperaba las noticias de Ramiro, Elías, ajeno a la investigación que se cernía sobre él, continuaba con su metódico plan. Su vida en las calles no era una carga, sino una ventaja. Le permitía moverse con una libertad que un hombre de su antiguo estatus nunca hubiera tenido. Observaba, escuchaba, recopilaba. Sus mañanas las dedicaba a leer periódicos antiguos en las bibliotecas públicas, consultando microfichas, buscando nombres, fechas, detalles sobre el colapso de ciertas empresas, el ascenso de ciertas figuras. Sus tardes las pasaba en cafés discretos, utilizando conexiones Wi-Fi públicas y un teléfono desechable para acceder a bases de datos financieras y archivos de noticias, siempre con cuidado extremo para no dejar huellas digitales. Había una persona clave en su investigación, el verdadero objetivo de su elaborado disfraz, Leonardo Bastidas. Bastidas era un nombre que, para Elías, era sinónimo de traición y corrupción, un antiguo socio, un amigo de confianza, que había orquestado su caída, robándole su fortuna, su reputación y casi su vida. Bastidas, ahora un magnate financiero respetado en la sociedad, era la cabeza de una vasta red de negocios turbios, lavado de dinero y manipulación de mercados. Elías sabía que desenterrar la verdad sobre Bastidas no sería fácil. Bastidas era poderoso, con tentáculos que llegaban a los rincones más oscuros del poder. En sus incursiones nocturnas, Elías visitaba los barrios más exclusivos de Madrid, observando las mansiones, los coches, las vidas de aquellos que habían prosperado a costa de otros. Sabía que Bastidas tenía varias propiedades, pero una en particular, una finca apartada en las afueras de la ciudad. Era donde sospechaba que se guardaban los secretos más oscuros. Había estado monitoreando sus movimientos, sus contactos, sus patrones de comportamiento. Un día, Ramiro contactó a Vargas. El lugar de encuentro fue un parque aislado, lejos de miradas indiscretas. Ramiro parecía más serio de lo habitual. Lo que me pidió, Vargas, es más complicado de lo que pensaba. ¿Lo encontró?, preguntó Vargas, la impaciencia carcomiéndolo. Ramiro asintió. Sí y no. Su nombre es Elías Romero, y es un fantasma. Oficialmente, no existe. No tiene propiedades, no tiene cuentas bancarias a su nombre. No hay historial médico, ni siquiera un registro de nacimiento que pueda rastrear fácilmente. Vargas frunció el ceño. Pero, ¿y la tarjeta La Black Card? Ramiro, no aparece de la nada. Ahí es donde se pone interesante, dijo Ramiro, acercándose más y bajando la voz. He estado rascando la superficie, y lo que te he encontrado es perturbador. Elías Romero sí existió. Era un pez gordo, Vargas, un tiburón en el mundo financiero, director ejecutivo de un fondo de inversión que manejaba miles de millones, uno de los mejores en su campo, hace unos 10 años. Vargas sintió un escalofrío. La información chocaba violentamente con la imagen que tenía de Elías. 10 años, ¿y qué pasó? Desapareció, respondió Ramiro, encogiéndose de hombros. De la noche a la mañana, hubo un escándalo, un fraude masivo en su empresa, se le acusó de desfalco, de estafa, pero nunca lo encontraron. Se le dio por muerto, o se asumió que había huido con el dinero. Ramiro sacó un recorte de periódico antiguo, amarillento, de su bolsillo. La foto era borrosa, pero inconfundible. Un hombre joven, con una sonrisa confiada y ojos penetrantes. Era Elías Romero. Pero si se le acusó de fraude, ¿cómo tiene esa tarjeta?, preguntó Vargas, la incredulidad tiñendo su voz. Esa es la parte que no tiene sentido, dijo Ramiro. Las tarjetas Centurión son imposibles de obtener si tienes antecedentes penales de ese tipo, a menos que las acusaciones fueran falsas o que la tarjeta no esté a su nombre actual. Vargas pensó en la frialdad de Elías, en su conocimiento del Patek Philippe. No era la de un hombre que había vivido en las calles toda su vida, era la de un hombre de mundo, un hombre de negocios,
¿Alguien lo incriminó? No. Ramiro asintió. ¿Es la única explicación lógica? Y hay un nombre que sigue apareciendo en los viejos archivos relacionados con ese caso. Un socio que se benefició enormemente de su caída. Leonardo Bastidas. El nombre Bastidas resonó en la mente de Vargas. Era un nombre conocido, un magnate en ascenso en el sector financiero. Bastidas. ¿Qué tiene que ver Bastidas en todo esto? Bastidas fue quien tomó el control del fondo de inversión de Romero después de su desaparición. Se hizo asquerosamente rico en poco tiempo. Demasiado rápido. Dicen algunos. Ramiro bajó la voz aún más. Hay rumores, Vargas, susurros en los callejones oscuros. Se dice que Bastidas no es tan limpio como parece, que sus métodos no son convencionales, que tiene conexiones, muy malas conexiones. Vargas sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. De repente, la aparición de Elías Romero en su tienda no era un simple capricho de un excéntrico millonario. Era parte de algo mucho más grande, más siniestro. La pieza que había movido en el ajedrez se estaba volviendo aterradora. ¿Y Romero? ¿Qué hace ahora?, preguntó Vargas, su voz apenas un susurro. Nadie sabe, respondió Ramiro. Pero si lo que dices es cierto, si está en Madrid, si tiene esa tarjeta, entonces no es un indigente, es un hombre que se esconde. Y si se esconde de Bastidas, es que tiene algo que hacer, o algo que vengar. Vargas pagó a Ramiro, sus pensamientos en un torbellino. Había desenterrado una verdad que lo incomodaba profundamente. Se había burlado de Elías Romero, lo había humillado, y ahora resultaba que el hombre era un depredador herido, un estratega formidable que se había disfrazado para operar en las sombras. La arrogancia de Vargas se desmoronaba ante la magnitud de la situación. No era solo la reputación de su tienda lo que estaba en juego, sino quizás su propia seguridad. Se había entrometido en un juego de poder que superaba con creces su comprensión. Mientras Vargas regresaba a su mundo de lujo, sintiéndose de repente muy pequeño e insignificante, Elías, en un rincón apartado de la ciudad, revisaba los últimos datos. Había notado los movimientos de Vargas, la discreta presencia de Ramiro en los alrededores de la boutique. Sabía que Vargas estaba investigando. Era parte del plan, que la verdad empezara a emerger, poco a poco, a través de los canales que la propia red de Bastidas utilizaba, que el rumor se extendiera, que la inquietud creciera. Desde su pantalla, Elías observó un pico inusual en las transacciones de una de las empresas fachada de Bastidas, un movimiento que solo un ojo entrenado en el mundo financiero podría detectar. Era una señal. Bastidas estaba moviendo piezas, intentando cubrir sus huellas, pero Elías estaba un paso por delante. Había dejado un rastro, una serie de migas de pan digitales y físicas que llevarían a Bastidas a su perdición. La Black Card no era solo una herramienta de pago, era una declaración, una provocación, un mensaje sutil, pero poderoso al hombre que lo había creído derrotado. El juego había comenzado, y Elías Romero estaba listo para el siguiente movimiento. La revelación de la verdadera identidad de Elías Romero y la conexión con Leonardo Bastidas había sumido al señor Vargas en un estado de nerviosismo constante. La opulencia de elegancia global se sentía ahora como una jaula de cristal. Cada cliente, cada transacción, cada sombra en la calle, le parecía una amenaza velada. Vargas había vivido toda su vida en la superficie del éxito, ajeno a las corrientes oscuras que se movían bajo el brillo. Ahora, la oscuridad se había colado en su mundo. En su oficina, Vargas intentó contactar a Ramiro nuevamente, pero el informante, siempre escurridizo, no respondía. La ausencia de Ramiro solo aumentó la ansiedad de Vargas. Se sentía atrapado entre dos fuerzas formidables, el vengativo Elías Romero y el despiadado Leonardo Bastidas. La idea de que había humillado al primero y que el segundo podría tener motivos para silenciarlo si se enteraba de lo que sabía, le revolvía el estómago. Mientras tanto, Elías Romero, operando desde las sombras, había intensificado su campaña. La Black Card había sido un detonante, una señal para Bastidas de que no estaba muerto,
sino muy vivo y en movimiento. Elías no buscaba el dinero de vuelta, buscaba justicia y, más importante, la exposición de una red de corrupción que se extendía mucho más allá de Bastidas. Elías había pasado años perfeccionando su disfraz, no solo para protegerse, sino para acercarse a la verdad de forma invisible. Había estudiado los patrones de comportamiento de los poderosos, la forma en que movían su dinero, sus debilidades y sus vicios. Su experiencia en el mundo financiero, combinada con su aguda capacidad de observación, le permitía ver las grietas en el muro de su imperio. Su siguiente paso implicaba una serie de filtraciones estratégicas de información. No eran grandes revelaciones explosivas, sino pequeñas, aparentemente inconexas piezas de un rompecabezas que Elías sabía que solo un ojo entrenado en el mundo financiero, como el de Bastidas, podría reconocer y que lo pondrían nervioso. Utilizaba redes anónimas y servidores seguros, camuflando su rastro digital con la misma meticulosidad con la que había camuflado su apariencia física. Estas filtraciones se manifestaban como rumores en foros económicos oscuros, como pequeños artículos en blogs financieros poco conocidos, o como picos inusuales en el volumen de acciones de empresas subsidiarias de Bastidas. Eran como los primeros movimientos en un complejo juego de ajedrez, diseñados para provocar una reacción. Bastidas, por su parte, era un hombre formidable, no se había hecho rico por casualidad, era astuto, despiadado y extremadamente paranoico. La noticia de un indigente con una centurión y la extraña aparición de Elías Romero en los archivos que Ramiro había desenterrado habían llegado a sus oídos. Al principio, lo había descartado como un rumor absurdo, un delirio de algún desquiciado, pero las pequeñas anomalías en sus propios imperios financieros, los susurros de información que parecían provenir de ninguna parte, comenzaron a inquietarlo. Sentado en su opulenta oficina en la cima de un rascacielos, Bastidas revisaba los informes que sus analistas le presentaban. Estos movimientos en el mercado de bonos son inusuales, dijo a su jefe de seguridad, un hombre sombrío y leal llamado Capitán Ortiz. Un ex militar con conexiones en el submundo. Parece que alguien está probando nuestras defensas. Ortiz, con una expresión pétrea, asintió. Hemos revisado los ataques cibernéticos habituales, señor. Nada significativo, pero hay algo extraño, pequeños datos que se mueven por la red, como fantasmas. Bastidas frunció el ceño. Fantasmas, Ortiz, eso me suena familiar. Su mente viajó a la única persona que había sido capaz de desafiarlo en el pasado, el hombre que creía haber enterrado para siempre Elías Romero. Quiero que intensifique la vigilancia. Y quiero saber si hay alguien, cualquier persona, que esté investigando nuestros movimientos, cualquier hilo suelto. La paranoia de Bastidas era un arma de doble filo. Lo hacía cauteloso, pero también lo volvía predecible para un oponente como Elías, quien conocía sus debilidades mejor que nadie. Elías sabía que Bastidas, al sentirse amenazado, apretaría las tuercas y en el proceso cometería errores. Un día, Elías se enteró, a través de sus propias fuentes de información, que Bastidas estaba preparando una gran operación de blanqueo de dinero a través de una compleja red de empresas fantasma y transacciones internacionales. Era su golpe maestro, un movimiento arriesgado que, si se descubría, desmantelaría todo su imperio. Esta era la oportunidad que Elías había estado esperando. Decidió que era hora de dar un paso más allá en su estrategia. No se trataba solo de filtrar información, sino de dirigir a las autoridades hacia el lugar y el momento adecuados, pero no podía hacerlo directamente. Necesitaba un intermediario, alguien que, sin saberlo, se convirtiera en su mensajero, y Vargas, el gerente de Elegancia Global, era el candidato perfecto. Elías sabía que Vargas estaba investigando. Había notado los pequeños detalles, los coches que lo seguían, las discretas preguntas en el barrio. Era un riesgo calculado. Vargas era orgulloso y ambicioso, pero también moralmente ambiguo. Elías necesitaba empujarlo, sutilmente, hacia la verdad. Un día, Elías apareció de nuevo cerca de Elegancia Global,
Pero esta vez no pidió limosna. Simplemente se sentó en un banco cercano, leyendo un periódico viejo. Al ver a Vargas salir para fumar un cigarrillo, Elías, con un movimiento casi imperceptible, dejó caer de su bolsillo un pequeño dispositivo USB, diseñado para parecer un simple llavero. Luego se levantó y se fue, como si nada. Vargas, con su mente obsesionada con Elías, lo vio marcharse. Su mirada, casi sin querer, se posó en el pequeño objeto brillante en el suelo. Dudó un momento. Luego se acercó y lo recogió. Era un llavero sin llaves. Curioso, Vargas se lo llevó a su oficina. Al conectarlo a su ordenador, el llavero reveló su verdadera naturaleza. No contenía archivos de texto ni imágenes, solo un complejo programa de simulación financiera que, al ejecutarse, mostraba una serie de transacciones bancarias, rutas de dinero y nombres de empresas. Era una representación visual de una vasta red de lavado de dinero, con flechas que indicaban el flujo de fondos y nombres que Vargas reconoció de las noticias. Bastidas, su nombre aparecía una y otra vez, vinculado a intrincados movimientos de capital. Vargas, que no era un experto en finanzas forenses, tardó un tiempo en comprender lo que estaba viendo, pero la magnitud del esquema, la frialdad con la que se movían miles de millones de euros, lo dejó helado. Era una operación masiva, una red de corrupción que superaba con creces cualquier cosa que hubiera imaginado. Y Elías Romero, el hombre que había dejado esa información a su alcance, era el arquitecto detrás de su descubrimiento. El shock inicial de Vargas se convirtió en miedo. No solo había subestimado a Elías, sino que ahora tenía en sus manos pruebas que podrían destruir a Bastidas, y Bastidas no dudaría en destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Vargas se dio cuenta de que estaba en una posición extremadamente peligrosa. Ya no era un observador pasivo, había sido arrastrado al juego. La información del USB era demasiado grande para que Vargas la manejara solo. No podía ir a la policía directamente, no sin implicarse a sí mismo en la investigación. Su primera reacción fue el pánico, pero luego su ambición, su deseo de salvarse y quizás, de alguna manera, de redimir su propio juicio equivocado sobre Elías, comenzó a manifestarse. Tenía un contacto en el Departamento de Crímenes Financieros, un inspector que conocía desde hace años por temas menores, un hombre honesto, pero que necesitaba pruebas sólidas para actuar. Vargas sabía que si presentaba esto, sería una bomba, y él, Vargas, sería quien la detonaría. Mientras tanto, Elías, desde su escondite, observaba los movimientos de Vargas. El dispositivo USB estaba diseñado para ser un cebo, una prueba de concepto. Si Vargas lo ignoraba, Elías habría encontrado otra forma. Pero Vargas, con su mezcla de miedo y ambición, había picado el anzuelo. La confrontación entre Elías y Bastidas no sería una batalla frontal de fuerza bruta, sino un duelo de ingenio, una partida de ajedrez donde cada movimiento era calculado. Bastidas, creyendo que tenía todo bajo control, no se daba cuenta de que su oponente no era un fantasma del pasado, sino un estratega que había regresado de las sombras para desmantelar su imperio pieza por pieza. Elías sabía que Bastidas, al ver los pequeños indicios, la información difusa que se filtraba, intentaría un último y desesperado movimiento para consolidar su poder y blanquear sus mayores activos. Ese sería el momento, el gran error que Bastidas no podría revertir. Y Elías, el vagabundo, subestimado, estaría allí para asegurarse de que la justicia se cumpliera. Chuong 5. Elías Romero, camuflado en su papel de observador invisible, había estado tejiendo una red invisible pero férrea alrededor de Leonardo Bastidas. El incidente con el USB entregado a Vargas no era un acto de caridad, sino una parte fundamental de su estrategia de ajedrez. Sabía que Vargas, con su mezcla de ambición y pánico, sería el catalizador perfecto para iniciar la desintegración del imperio de Bastidas desde dentro, sin que Elías tuviera que exponerse directamente. La información del USB no era un arma de destrucción masiva por sí sola, pero era el detonante que encendería la mecha. Vargas, abrumado por la magnitud de lo que había descubierto, pasó noches en vela,
Su lujosa oficina, que antes representaba su éxito, ahora le parecía un lugar claustrofóbico. Se sentía atrapado entre la espada y la pared. Si revelaba la información, se exponía a la ira de Bastidas, un hombre con un poder ilimitado y una reputación de ruthlessness. Si la ocultaba, se convertía en cómplice. Y su conciencia, aunque maleable, no podía soportar el peso de una red de corrupción tan vasta. Finalmente, el miedo a Bastidas y la presión de la propia ambición de Vargas lo empujaron a actuar. De forma cautelosa, contactó a su conocido en el Departamento de Crímenes Financieros, el inspector Ricardo Fuentes. Fuentes era un hombre de principios, un investigador meticuloso que, a pesar de la burocracia, siempre buscaba la verdad. Vargas no le entregó el USB de inmediato. En su lugar, concertó una reunión discreta y le describió, de forma vaga al principio, las sospechas que había comenzado a tener sobre ciertas actividades financieras de alto nivel. Fuentes, aunque escéptico al principio, dada la reputación de Vargas como un gerente de boutique, se intrigó por la seriedad y el nerviosismo del hombre. Algo no encajaba. «Señor Vargas», dijo Fuentes, con su voz calmada y profesional, «si tiene información que pueda ayudar a una investigación, es su deber presentarla formalmente. No puedo actuar basándome en sospechas». Vargas dudó, pero luego el recuerdo de la mirada penetrante de Elías, la imagen de la Black Card y la sensación de haber sido un peón en un juego mayor, lo impulsaron. «Tengo algo más que sospechas, inspector», dijo, su voz apenas un susurro. «Pero esto es sensible. Podría poner en riesgo a muchas personas, incluido yo». Fuentes lo miró fijamente. «Si es tan serio, entonces lo tomaremos muy en serio. Pero necesito pruebas. Y si tiene miedo por su seguridad, tenemos protocolos de protección de testigos». Vargas, con la respiración entrecortada, finalmente cedió. «Hay un dispositivo USB. Contiene una simulación de cómo se está blanqueando una fortuna». Le dio a Fuentes instrucciones para encontrar el USB, que había escondido en un lugar seguro y discreto. Mientras tanto, Bastidas, alertado por los pequeños hilos de información que Elías había estado soltando, se estaba volviendo cada vez más paranoico. Su capitán Ortiz había informado de un aumento inusual en las consultas sobre algunas de sus empresas fachada. Movimientos que eran demasiado coordinados para ser una coincidencia. «Alguien está investigando, señor», había dicho Ortiz, «y no son los medios». Bastidas sabía que solo un experto con conocimiento interno podría estar detrás de esos movimientos. Su mente, inevitablemente, regresó a Elías Romero. Había ordenado a sus hombres que lo buscaran, que rastrearan cualquier mención de un vagabundo con dinero en efectivo o con una tarjeta inusual. Pero Elías era un fantasma, una sombra, no dejaba rastro. Elías, desde su escondite, observaba la reacción de Bastidas. Sabía que la presión lo llevaría a un error, y el error que Elías había predicho estaba a punto de suceder. Bastidas iba a mover una cantidad masiva de dinero a través de un esquema de inversión en un país offshore. Su gran golpe para asegurar su fortuna antes de que la verdad saliera a la luz. Este movimiento era arriesgado, pero Bastidas, cegado por la paranoia y la avaricia, creía que era su única salida. Elías había estado cultivando una fuente de información dentro del círculo interno de Bastidas, un empleado descontento que, sin saber la magnitud del plan de Elías, había estado proporcionándole pequeños detalles a cambio de una suma considerable. Este contacto le proporcionó los detalles del movimiento de fondos, las fechas, los bancos implicados, los nombres de las empresas offshore. Con esa información en la mano, Elías actuó no directamente, sino a través de un canal anónimo y seguro que sabía que el inspector Fuentes, una vez que hubiera procesado la información del USB de Vargas, también estaría monitoreando. Elías envió un paquete de datos cifrados, una serie de pistas que, una vez decodificadas, señalarían directamente a la inminente transferencia de dinero de Bastidas. El inspector Fuentes, después de encontrar y analizar el USB que Vargas le había entregado, se sintió abrumado. La simulación era aterradora en su precisión.
no solo mostraba el alcance de la red de blanqueo de dinero, sino que también sugería una mente maestra detrás de ella. Fuentes había estado trabajando en crímenes financieros durante años, pero nunca había visto un esquema tan intrincado. Justo cuando Fuentes estaba sumergido en el análisis, recibió las pistas cifradas de Elías. Al principio, pensó que era una broma de mal gusto, pero la sofisticación del cifrado y la forma en que los datos se vinculaban con la simulación del USB lo obligaron a tomarlo en serio. Pasó horas, días, con su equipo, descifrando la información, siguiendo los hilos que Elías había tendido. El proceso de decodificación de las pistas de Elías fue como desenredar una compleja madeja. Cada pieza de información llevaba a la siguiente, revelando una imagen cada vez más clara de la inminente operación de Bastidas. Los nombres de los bancos, las fechas, las cifras, todo se alineaba con una precisión escalofriante. Fuentes se dio cuenta de que no estaba lidiando con un informante cualquiera, sino con alguien con un conocimiento profundo del funcionamiento interno de la operación de Bastidas. La presión sobre Bastidas crecía. Los pequeños incidentes en los mercados se convertían en pérdidas menores, luego en una atención no deseada de las autoridades reguladoras. Bastidas, creyendo que Elías era solo un fantasma intentando irritarlo, desestimó las advertencias de su equipo de seguridad sobre una posible intervención de las autoridades. Estaba demasiado concentrado en su golpe final, la gran transferencia de fondos. El día de la transferencia llegó. Era una operación de una complejidad asombrosa, involucrando bancos en Suiza, Singapur y las Islas Caimán. Bastidas estaba en su oficina, supervisando cada detalle. Una sonrisa de triunfo apenas perceptible en sus labios. Creía que estaba un paso por delante de todos. Pero el inspector Fuentes, armado con la información de Elías, había estado un paso más adelante. Con una orden judicial de emergencia, un equipo de agentes de la Policía de Crímenes Financieros irrumpió en la sede de las operaciones de Bastidas en el preciso momento en que se iniciaba la transferencia. La sorpresa fue total. Los técnicos de Bastidas no tuvieron tiempo de reaccionar. Las pantallas se congelaron. Las transferencias se detuvieron. Bastidas, en shock, vio cómo los agentes lo rodeaban. ¿Qué significa esto? No tienen ninguna autoridad. Rugió, su voz llena de indignación. El inspector Fuentes se acercó, mostrando su placa. Leonardo Bastidas, queda usted arrestado por blanqueo de capitales, fraude y asociación ilícita. Tenemos pruebas irrefutables. Mientras Bastidas era esposado, su mirada se encontró con la de uno de los agentes, detrás de él, de pie en el pasillo, observando la escena con una calma imperturbable. Estaba el señor Vargas. Vargas no pudo contener un escalofrío al ver la furia en los ojos de Bastidas. Había arriesgado todo, pero al final había elegido el lado correcto. La noticia del arresto de Bastidas fue un bombazo en el mundo financiero y en los medios de comunicación. La red de corrupción se desmoronaba. Nombres de políticos, empresarios y figuras influyentes salían a la luz. Elías, desde su escondite, observó las noticias, una satisfacción fría en su rostro. La trampa se había cerrado. La figura del indigente con la tarjeta negra se convirtió en una leyenda urbana en Madrid. Algunos decían que había sido un ángel de la guarda, otros un genio excéntrico. La verdad, sin embargo, era mucho más compleja y profunda. La revelación de la identidad de Bastidas y la desarticulación de su red era solo el principio. Elías Romero había regresado para hacer justicia, y la justicia, a menudo, era un proceso lento y meticuloso, tejido hilo a hilo en el tapiz de la verdad. El arresto de Leonardo Bastidas fue un terremoto que sacudió los cimientos del establishment financiero de Madrid. La noticia, inicialmente un rumor que se extendió como la pólvora, pronto se confirmó con comunicados oficiales. El inspector Fuentes, a pesar de su habitual discreción, se vio catapultado a la primera línea, reconocido por su papel en el desmantelamiento de una de las redes de blanqueo de capitales más sofisticadas y extensas que se habían visto en años. Sin embargo, en el fondo, Fuentes sabía que había habido una mano invisible,
un cerebro detrás de las pistas que lo habían llevado directamente al corazón del imperio de Bastidas. Vargas, el gerente de elegancia global, había regresado a su tienda con una mezcla de alivio y una extraña sensación de vacío. La humillación que Elías le había infligido se había transformado en una revelación, y su miedo se había convertido en un peculiar respeto. Había visto de primera mano cómo un hombre, aparentemente desprovisto de todo, podía desarmar a un gigante con solo su intelecto y una estrategia bien ejecutada. Vargas había testificado ante el inspector Fuentes, revelando cómo había encontrado el USB y las pistas que lo habían llevado a la verdad. Su testimonio fue crucial, y aunque se sentía expuesto, la adrenalina de haber sido parte de algo tan grande lo mantenía en vilo. Mientras tanto, Elías Romero, el verdadero arquitecto de la caída de Bastidas, continuaba moviéndose en las sombras. El arresto de Bastidas era un triunfo, pero no el final. Sabía que la red era vasta y que Bastidas era solo una cabeza de la hidra. Elías no buscaba el reconocimiento público. Su objetivo era más profundo, la restauración de su propio nombre y la exposición de un sistema corrupto que permitía a hombres como Bastidas operar con impunidad. Elías sabía que el proceso legal sería largo y tortuoso. Bastidas contaría con los mejores abogados, y sus aliados harían todo lo posible para proteger sus propios intereses y su reputación. La verdadera batalla aún no había comenzado. La prueba final, el duelo definitivo, sería en los tribunales. Días después del arresto, los medios de comunicación comenzaron a hurgar en el pasado de Bastidas, desenterrando viejos escándalos y el misterioso caso de la desaparición de Elías Romero. Los periodistas, armados con la información filtrada por Elías ahora a través de canales aún más seguros e intrincados que los usados con Vargas, comenzaron a conectar los puntos. Se hablaba de un fraude masivo que había llevado a la quiebra a miles de pequeños inversores y había arruinado la vida de muchas personas. La figura de Elías Romero, el genio financiero que había sido incriminado y desaparecido, comenzó a resurgir de las cenizas. Elías había monitoreado de cerca cada noticia, cada artículo. Su objetivo era crear un ambiente de opinión pública que exigiera una investigación a fondo, que no permitiera que Bastidas se saliera con la suya con un simple arreglo. Su estrategia no era solo legal, sino también mediática. El punto culminante de la saga llegó con el juicio de Bastidas. La atención del país estaba centrada en él. El inspector Fuentes, con su equipo, había reunido una montaña de pruebas, respaldadas por los datos de Elías y el testimonio de Vargas. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, analistas financieros y curiosos. Bastidas, con su habitual arrogancia, se sentaba en el banquillo de los acusados, su rostro impasible, su mirada desafiante. Elías, a pesar de su disfraz, encontró una forma de asistir a las sesiones del juicio. Se sentaba en la parte trasera de la sala, un hombre más entre la multitud, sus ojos azules observando cada detalle. Cada reacción era un riesgo, pero uno que estaba dispuesto a correr. Necesitaba ver a Bastidas enfrentarse a la verdad. El capitán Ortiz, el leal jefe de seguridad de Bastidas, que había estado a su lado durante años, también fue llevado a juicio. La evidencia contra él era contundente. Sus conexiones con el submundo criminal, su papel en la intimidación y la coacción. Todo salió a la luz. Ortiz, a diferencia de Bastidas, mostró signos de vulnerabilidad. La presión de la exposición pública y la posible condena lo estaban carcomiendo. El momento culminante del juicio llegó cuando el fiscal, una mujer brillante y tenaz, llamada fiscal Elena Torres, presentó las pruebas clave, la simulación financiera proporcionada por el USB, las transacciones cifradas de Elías que señalaban la operación de blanqueo, y una serie de testimonios de empleados descontentos que, bajo la protección de las autoridades, revelaron la verdad sobre las prácticas de Bastidas. La fiscal Torres era implacable, desarmando la defensa de Bastidas pieza por pieza. Elías, desde su asiento, observaba cómo Bastidas, por primera vez, mostraba una fisura en su armadura. Sus ojos se movían con inquietud, su mandíbula se tensaba,
La arrogancia se estaba transformando en desesperación. En un giro inesperado, durante el interrogatorio de un testigo clave, un antiguo contador de Bastidas, el capitán Ortiz, quien había sido llamado a testificar en contra de su exjefe en un intento de reducir su propia condena, se derrumbó, impulsado por una mezcla de remordimiento y miedo. Comenzó a revelar más de lo que Bastidas o sus abogados esperaban. Ortiz no solo confirmó las operaciones de blanqueo, sino que también implicó a Bastidas en la manipulación de pruebas y en la orquestación del fraude que había llevado a la caída de Elías Romero años atrás. Su testimonio fue un golpe demoledor. La sala de audiencias quedó en un silencio sepulcral. La revelación de Ortiz fue la pieza que faltaba, el eslabón perdido que conectaba a Bastidas directamente con la ruina de Elías. La fiscalía solicitó que Elías Romero, si estaba vivo, fuera contactado para dar su testimonio. Aunque se le consideraba desaparecido y presumiblemente muerto, fue entonces cuando Vargas, que había estado asistiendo a cada sesión, se puso de pie. «Señoría», dijo, su voz temblorosa pero firme, «creo que puedo ayudar con eso». Vargas reveló al tribunal la existencia de Elías Romero, el vagabundo que había comprado el reloj, el mismo hombre que le había dado el USB. Explicó cómo Elías había operado desde las sombras y cómo había demostrado ser un hombre de increíble inteligencia y honestidad. La revelación causó un revuelo en la sala. El juez, intrigado, ordenó una pausa en el juicio para verificar la información. Elías, al ver a Vargas levantarse y hablar, sintió una punzada de sorpresa. No había esperado que Vargas, el hombre que lo había despreciado, se convirtiera en su defensor. Era una señal de que su plan había funcionado más allá de sus expectativas. Durante la pausa, el inspector Fuentes se acercó a Vargas. «Señor Vargas, ¿está seguro de esto? ¿Dónde está este hombre?» Vargas miró hacia la parte trasera de la sala, pero Elías ya no estaba. Se había desvanecido, como siempre, en las sombras. «No lo sé, inspector», dijo Vargas, pero él quería que la verdad saliera a la luz, y creo que ya lo ha conseguido. La evidencia acumulada, el testimonio de Ortiz y las inesperadas revelaciones de Vargas sellaron el destino de Bastidas. El veredicto fue unánime culpable. La sentencia fue la máxima posible: décadas de prisión. Bastidas, el magnate intocable, se vio reducido a un criminal convicto, su imperio desmantelado, su reputación hecha pedazos. Elías, escuchando el veredicto desde un lugar seguro, sintió una oleada de cansancio y, a la vez, una extraña sensación de paz. La justicia, aunque lenta, había llegado. El hombre que lo había traicionado y arruinado estaba tras las rejas. Su misión, que lo había consumido durante años, estaba completa. Elías Romero había recuperado su honor, no a través de una batalla frontal, sino a través de la paciencia, la estrategia y la verdad. La historia del vagabundo con la tarjeta negra se convirtió en una leyenda en Madrid, un recordatorio de que las apariencias engañan y que la verdadera fuerza reside en la inteligencia, la resiliencia y un inquebrantable sentido de la justicia. La sentencia de Leonardo Bastidas marcó el fin de una era de corrupción y el amanecer de una nueva justicia. En los días y semanas que siguieron al veredicto, los titulares de los periódicos y los programas de noticias estuvieron repletos de la historia, no solo del magnate caído, sino también del misterioso hombre sin hogar con la tarjeta negra. La curiosidad pública alcanzó su punto álgido, y aunque Elías Romero seguía siendo una figura en las sombras, su leyenda crecía con cada nueva revelación sobre la red de Bastidas. El inspector Fuentes, ahora una figura reconocida en la lucha contra el crimen financiero, recibió elogios de todas partes. En una rueda de prensa, se le preguntó repetidamente sobre la identidad del informante anónimo que había proporcionado las pistas iniciales. Fuentes, manteniendo su integridad, solo sonrió y dijo: «A veces, la verdad emerge de los lugares más inesperados, y la valentía no siempre lleva un uniforme». Era un sutil homenaje a Elías, un reconocimiento de su papel crucial. Vargas, el gerente de Elegancia Global, también experimentó un cambio significativo. Aunque el escándalo había sido una sacudida para la tienda,
La honestidad de Vargas al testificar y su papel en la revelación de la verdad le ganaron un respeto inesperado. Ya no era el gerente arrogante y superficial que había sido. Había vislumbrado una realidad más profunda y, en el proceso, había encontrado una humildad que no sabía que necesitaba. La tienda, sin embargo, seguía siendo un templo de lujo, pero ahora, para Vargas, tenía un significado diferente. Era un lugar donde la fachada había sido perforada, y la verdad, aunque dura, había prevalecido. Elías Romero, sin embargo, no buscó la luz. Después de que Bastidas fue condenado, se retiró a la tranquilidad de un pequeño apartamento modesto en un barrio tranquilo, lejos del bullicio de la Gran Vía. No era un regreso a su antigua vida de riqueza, sino una elección consciente de vivir con un propósito diferente. Había recuperado su honor, sí, pero el tiempo en las calles, la observación de la vida desde abajo, lo había transformado. Ya no era solo un hombre de finanzas, era un hombre con una perspectiva más amplia sobre la justicia social y la desigualdad. Su Black Card, que había sido el detonante de toda la saga, ahora permanecía guardada, un recordatorio de su pasado y de la batalla que había librado. No la usaba para lujos personales. En cambio, Elías comenzó a utilizar sus habilidades y su conocimiento para un bien mayor. De forma anónima, se convirtió en un ángel de la justicia para aquellos que habían sido víctimas de fraudes financieros o de sistemas corruptos. Creó una red de apoyo discreta, utilizando su intelecto para desentrañar complejos casos de injusticia, ofreciendo asesoramiento legal y financiero a quienes no podían permitírselo a través de donaciones anónimas y de su capacidad para conectar a las personas adecuadas. Ayudó a fundaciones benéficas a prosperar, especialmente aquellas que apoyaban a personas sin hogar o a quienes habían perdido todo por la codicia corporativa. El Patek Philippe, entregado al hospicio del buen samaritano, fue solo el primer gesto de una serie de acciones que, en silencio, estaban marcando una diferencia. Un día, mientras Elías paseaba por un parque, se encontró con la señora Eugenia de la Vega, la mujer a la que le había devuelto la cartera. Ella no lo reconoció en su atuendo modesto, pero Elías sí. La vio sonreír mientras jugaba con unos niños, y una profunda sensación de paz lo invadió. Su acto de bondad, aunque parte de una estrategia, había tenido un impacto real en la vida de alguien. La historia de Elías Romero no era la de un héroe con capa, sino la de un estratega silencioso que había utilizado su intelecto y su resiliencia para enfrentarse a la oscuridad. Demostró que el poder no reside en el dinero o la posición, sino en la verdad, la justicia y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Su legado no fue una fortuna, sino una serie de vidas transformadas y un sistema, aunque solo sea un poco más justo. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Elías se sentó en un banco, observando a la gente pasar. Ya no era el hombre sin hogar que pedía limosna, ni el magnate incriminado, era simplemente Elías Romero, un hombre que había encontrado su propósito en las sombras, un guardián silencioso de la justicia. Su viaje, aunque lleno de pruebas, había terminado en un lugar de plenitud y significado, demostrando que incluso de las profundidades de la desesperación puede surgir una fuerza indomable,